Para mí los únicos que lo lograron todavía un rato más fue Pixar. O sea, para mí Toy Story sí creo que son películas que genuinamente a nivel historia van a aguantar toda la vida y fueron tremendamente comerciales. Y no sé la última de Toy Story que van a sacar en donde ya son ellas y ya se pelean con la inteligencia artificial. O sea, esa es la búsqueda de aguantar un castillo que se está... No lo sé, o sea, porque yo creo que la magia de la franquicia de Toy Story es que sí creció con nosotros, o sea, yo tengo la edad de Andy. Entonces, o sea, me pasaba que cuando salía Toy Story 1, claro que estaba viendo lo que estaba viviendo Andy. Cuando le toca regalar sus juguetes, también me tocaba regalar mis juguetes. Entonces, no, o sea, y ahorita yo veía ese tráiler de llegar con la caja del iPad. Decía, claro que también sigo estando en esa generación, porque, o sea, le estoy dando iPads a los niños, ya sabes, o sea, sobrinos o lo que sea. O sea, como que hay una cosa de un acompañamiento, también como transgeneracional, que creo que es interesante ver cómo aterriza eso. Hola a todos, querido auditorio de Pero Querías Hacer Cine, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta el día de hoy porque estoy acompañada de dos grandes amigos y dos monstruos de la industria cinematográfica nacional. Tania Benítez, bienvenida, querida. Muchas gracias. Y mi querido Marco Polo Constance, gracias, a quien amo y adoro desde que empezamos en esta carrera, desde hace unos cuantos años, por ahí, del 2000 y pico. Les quiero contar un poquito de quiénes son ellos para que se den un quemón y sigan viendo este podcast. Tania tiene aproximadamente 20 años de figurar en esta industria y pues bueno, ella tiene unos estudios súper importantes en cine, en guionismo, en México y en Estados Unidos. Posee un MBA en producción, lo cual es muy importante porque hemos hablado muchas veces de que la capacitación y la preparación sí son bien importantes en la industria. Muchos lo logran, muchos no, pero bueno, pues sí te coloca en un lugar distinto y en unas posibilidades de conocer y de ver el mercado de una manera más global y más amplia. Tania tiene todos esos conocimientos y pues bueno, tiene proyectos que comparte en casi todos los casos con Marco Polo. La boda de Valentina, una película queridísima, adorada por todos los mexicanos, que fue un gran éxito en taquilla y pues nada, la comparten Marco Polo y ella. Tienes Guadalupe Reyes, que también comparten ustedes dos juntos, y películas como Valentino, que tiene otro público, otro mercado, series como Ninis, que fue muy querida y muy apreciada por todos ustedes, nuestra audiencia, y pues bueno, hoy estamos estrenando esta película que se llama Un hombre por semana. Ella es Tania y estoy muy feliz de que estés aquí. Muchas gracias, Moni, qué generosa presentación. Y de mi Polo, querido, ¿qué digo? Pues nada, Marco Polo estudió en Nueva York y en Los Ángeles, estudió cine, empezó su carrera light, tranquilo, con Quentin Tarantino haciendo Kill Bill, haciendo Once Upon a Time in México, con Arau haciendo Zapata, y tuvimos la fortuna de compartir una película de la que hemos hablado mucho en este podcast, que se llama Efectos Secundarios. Y después él hizo también con Isa una película que todos queremos y valoramos mucho, que se llama Casi Divas. Hizo Sultanes del Sur, hizo una película de terror amada por todos los mexicanos, que es todavía un grandísimo referente en la industria, que se llama Kilómetro 31. Hizo Vuelven, importantísima película. Y bueno, en estos últimos años, películas como Cásese quien pueda, que es una película que queremos muchísimo también todos los mexicanos. Me encanta el título de tu podcast. Es que, ¿sabes qué? Pero querías hacer cine. Sí, creo que es un gran recordatorio. No. Cada vez que venga una queja es, no, tú solito te metiste. A las 3 de la mañana viendo el techo, ¿no? Pero querías... ¿Qué harían si no se dedicaran a hacer esto que amamos con todo el alma? Mira, yo me lo he preguntado en más de una ocasión, ¿eh? O sea, y sí tuve un momento de desertar de esta carrera y decir, a mí se me dan muy bien las finanzas, a mí se me da muy bien el universo del lujo, etcétera, me voy a cambiar y voy a hacer moda, o voy a hacer alguna especie de algún negocio paralelo, pero yo creo que al final también te regresa el cine.
O sea, en ese periodo, o sea, sí hice huelga. Era así de, oye, tal proyecto, no estoy trabajando y no estoy haciendo nada, no me importa, bye. Y de repente te das cuenta cómo las historias te regresan. Y las lees y dices, está bien, no voy a aplicar a ese puesto, no voy a aplicar esto otro, en donde la verdad el conocimiento es muy aplicable en otras industrias. Pero terminas regresando a quererle dejar algo a esa memoria del país, o sea. Es un vicio, muy cabrón. Es un vicio y a mí hoy me llegó, un poquito antes de venir al programa, una foto que mandó Mariano Carranco de hace 27 años, una película francesa que hicimos, Matías Ehrenberg producía, Mariano era el line producer, 27 años, pero me acuerdo que ahí estábamos en la playa y me decían Matías y Mariano, ay, te picó el mosquito. Y sí, es como, o sea, te contagias y ya no se quita. O sea, yo creo que todos hemos titubeado de si esto es lo que queremos hacer toda nuestra vida. Y creo que no es opción. O sea, si lo haces, lo hiciste, lo probaste, genuinamente lo hiciste. O sea, no una sola vez, no una película, sino te dedicaste un rato, es imposible dejarlo. Sí. Puedes pelearte, puedes patalear, tirarte al piso, pero no lo puedes dejar. Y sí, concuerdo contigo completamente de que el aprendizaje que hay detrás, especialmente produciendo, podría ser aplicable y mucho más fructífero en otras áreas. Pero hay algo de contar historias, hay algo del trabajo colectivo, creativo con tanta gente, hay algo en la no repetición, por más que se parezcan ciertos procesos de las películas, son muy distintos todos, cada película es distinto, desde el guión hasta el equipo con el que vas a trabajar, hasta la locación, y yo creo que todos los que hacemos cine tenemos como un alma rebelde, de antiestablecimiento, de no trabajar en el mismo lugar, de no tener horarios fijos, tenemos una rebeldía natural, que es parte, más allá de la pasión artística, como que en general somos rebeldes a la cotidianidad. Y contreras. Y las películas, sabemos, o sea, son riesgosas, tienen un riesgo siempre, no solo comercial, sino que no gusten, de ser criticadas y demás. Pero hay una cosa como que es parte también de la gasolina, decir, pues no, lo voy a seguir haciendo y creo que me convierto mejor haciéndolo, la práctica es el maestro y esta es la que va a gustar, o esta es distinta, o estoy ahorita más afín con el público, o esta historia se tiene que contar, o esta persona tiene una voz y lo vamos a apoyar para que la cuente. En fin, creo que siempre vamos a encontrar una excusa, lógica o no lógica, de aferrarnos a querer hacer cine. Totalmente. Te pica el mosquito, ya no hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. Pero a ver, cuéntenme, antes de que les picara el mosquito, allá hace más de 20 y tantos años, ¿cómo eran este par de jóvenes? Me queda claro que siempre fueron personas que no se querían quedar en un lugar y que eran contreras y que tenían otras posibilidades y algo o alguien los llevó a quererse dedicar a esto. Y me gustaría, porque casi nunca nadie nos pregunta, ¿cómo empezaste? ¿Qué te llevó a esto? Y para el público de Perio, querías hacer cine, creo que es importante saberlo, son muchos jóvenes que están empezando sus carreras o que quieren algún día poder llegar al lugar en donde ustedes están. Entonces, para mí Marco Polo, o sea, yo lo he dicho muchas veces, para mí Marco Polo es mi mentor, me enseñó, o sea, muchas de las cosas que supe antes de irme a otro lado y luego decir, no, porque como que podemos volver a trabajar. Pero en general este amor por la industria, por producir, por entender qué hace un productor, etcétera, o sea, aquí está el culpable de todo ello, porque antes de yo entrar como becaria filmadora, yo realmente no pensaba en hacer cine, ni siquiera me cruzaba por aquí la idea. Había yo trabajado en otros medios, o sea, yo estudié comunicación en principio, con el objetivo básico de que me pagaran por hablar, o sea, no llegó mucho más allá mi estrategia. Y dije, ¿qué se estudia y cómo decides? Perfecto, ¿qué te gusta hacer? Hablar, ahora cobra. Y ya. ¿Y querías ser locutora? ¿Querías pues ser lo hice mucho tiempo, o sea, trabajé en radio, me gustaban mucho las entrevistas y como el conocer cómo alguien llegaba a después convertirse en una figura. Entonces, eso me llevó a siempre estar adelante de la cámara justo entrevistando
y personas que habían hecho como negocios, o sea, siempre me empecé a decantar hacia ese universo. Me tocó entrevistar a Richard Branson, a Kotler, como estas figuras gigantescas, y yo los escuchaba y decía, son unos locazos, o sea, ¿cómo llegas a transformar el mundo de cierta manera con una idea que venía desde una servilleta, pero les veías esta felicidad detrás de lo que estaban haciendo? Y desde el lado del cine yo decía, ¿cómo le hacen para tardarse tanto en hacer 90 minutos? O sea, ¿por qué 90 minutos les toma 10 años? O sea, no me dan las cuentas. Y me toca entrar justo cuando estaban haciendo Después de Lucía y estaban en la postproducción de un documental que se llamaba Carrier 250 metros y de otra película que se llama Ventanas al Mar, que es ficción. Entonces como que eran muy mezcladas todas, muy diferentes una de otra, equipos totalmente distintos. También creo que estaba la postproducción de Sobre ella en ese momento. En ese momento de Mavalle. Entonces yo empiezo a ver y dije, a ver, ¿qué tienen en común todas estas cosas? ¿Y por qué hay una persona en medio que como que puede hacerlas indistintamente? De ahí yo no entendía por qué decía yo, bueno, ¿y cuándo estrenan estas películas? No sabemos. Y yo, ¿cómo? Porque vivías muy acostumbrado a tener el aire encima o la fecha de entrega, o sea, como muy acostumbrado a deadlines. Y aquí pues era un misterio. Yo dije, ok. Y empecé a empaparme un poquito más de ellos y descubrí que no siempre había solo un productor, era muy común que hubiera más de un productor, personalidades totalmente distintas, y justo creo que ahí para mí Después de Lucía se vuelve esta cosa en donde dije, ok, hay las películas, ya entendí por qué se tardan lo que se tardan, 2, podían comunicarse con el público masivo, pero también con un público especializado. Después entendí que Michel Franco era una voz muy especial y que no todas las películas eran iguales, pero se volvió esta cosa de decir, ok, puedes ir hacia un mismo destino en conjunto y ya no iban a pagar por hablar, o sea, creo que ahí iba a ser al revés, ahí tenía yo que empezar a escuchar un poquito más, pero se convierte en esta cosa en donde te das cuenta que todos quieren matar hacia una misma meta. O sea, y podías llegar en conjunto y desde un lugar en el que se convertía en especial. Ellos hicieron un circuito muy interesante también de poner la película en escuelas. Con Después de Lucía. Y para mí eso fue muy importante, porque dije, si ponemos suficiente atención para conversar con distintas generaciones, lo ves como una posibilidad que yo no había visto aún estudiando comunicación. Es que el cine son muchas cosas, entre ellas sí es educar, sí es decirle a la gente que te pasa esto, no está padre, esto no lo puedes permitir, levanta la voz, pide ayuda, y eso es parte también de lo que te engancha un montón, de lo que te hace decir sí quiero, porque sí tienes un micrófono, claro que tienes un micrófono. Porque no eres tú la que está enfrente de la cámara, pero sí a la hora de nosotros tener que construir todo este universo, y a nosotros que nos gusta trabajar los proyectos desde el desarrollo del guión y vamos acompañando a los guionistas y luego acompañamos al director y acompañamos a todos los equipos de las cabezas de departamento a configurar cómo se va a hacer esa historia, ahí está tu voz, sin duda ahí está tu voz, de una manera completamente distinta, pero súper bonito. Y luego, después de eso... Pues después de eso ya me quedé ahí enraizada, porque me empezaron a dar oportunidades de ir creciendo. O sea, una vez que ya dejé de ser becaria, empecé a ser asistente de la coordinación de producción, que la coordinación de producción me parece uno de los puestos menos sonados, pero más importantes. Yo no sé por qué no hay una instrucción más formal de coordinadores de producción, o sea, como que pareciera este espacio en donde, bueno, pues tú ves los papeles y no vas a ir al set, pero en realidad recibes la información de todos los departamentos a lo largo de todo el proceso. Es el cerebro, detrás de la operación, sin duda. Totalmente. Entonces creo que ese lugar a mí me permitió entender qué hacía cada departamento, o sea, porque los títulos nobiliarios de cada persona en un crew, pues no los entiendes hasta que no vas viendo cuáles son sus entregables, cómo lo están pensando, o sea, quién le responde a quién. Y vivimos en una industria que es muy jerárquica, pero al mismo tiempo esa jerarquía como que no siempre se da el tiempo de comunicarla, o sea, como que se asume
que todo el mundo sabe qué hace que a quién y a quién le puedes hablar, a quién no, o sea, y como que también creo que a mí me tocó un momento de ruptura entre la forma de comunicarse de esos productores o de esos directores hacia el resto del equipo. O sea, al punto en el que generosamente me enseñaban los presupuestos, el cómo iban a ser los planes, por qué era importante ver un plan de trabajo de una forma o de otra. Y como que toda esa información la empiezas a agarrar y te empieza a preocupar mucho la postproducción también. O sea, entonces como que le agarras ese amor a la postproducción en donde normalmente no se alcanza a ver. Creo que en mi caso no tuve una aspiración a decir, yo quiero estar en un set a las 4 de la mañana. O sea, como que para mí era, sí es importante estar en el set a las 4 de la mañana, llegar primero e irte al final, pero, o sea, el proceso es mucho más amplio que yo y hay quien lo hace increíble y me encanta que lo hagan, pero como que entendí que era mi lugar el poner las herramientas para hacerlo y estar atento de qué materiales venía surgiendo, etcétera, para no hablar pues, tonterías en los siguientes procesos. Ir un pasito adelante de cada uno de los procesos y tener todo listo para que el proceso que viene pase de una buena manera y no de pronto, no, ya nos acabamos el dinero de la posta en el rodaje. Totalmente. O no sé quién va a hacer el diseño sonoro, pero es que es una película en donde importa un chingo el diseño sonoro. Sí, pero pues es que ya no, ahorita veo quién rápido nos echan la mano. No. Totalmente. O sea, las películas se hacen en la pre y se hacen previo a cada uno de los procesos para que haya paz. Y ya de ahí y eso producir, es coordinación. Una vez más, llegué a tocarle la puerta y le dije, oye, ¿qué se necesita para producir? Y fue, pues bueno, ve por tu guión, hay que financiarlo y luego hay que filmarlo y distribuirlo. No más. Que suena básico, pero después descubres que es distinto, ¿no? ¿Y tú? Lo mío, ¿cómo fue? Pues, ¿qué te pasó? Mucho antes. ¿Cómo te picó? No, lo mío fue, yo creo que una combinación, sí hay, creo que una cosa de personalidad, sin duda, eso que hablábamos de esta como rebeldía natural. A mí sí venía de una pasión genuina sobre la magia de las películas. Porque cuando eres chico no entiendes qué hace quién es fotógrafo, y cómo pasa, y el director, cómo sucede, pero lo que sí para mí era fascinante era la magia de las películas. O sea, yo crecí en Akumal, estábamos hablando de los 70s, no había luz, había una planta. La planta solo se prendía en las 4 horas del día, a partir de las que se metía el sol, variaba de 6 a 10, de 5 a 9, una cosa así. Y los domingos pasaban películas, literalmente la película del carrete a la Cinema Paradiso. Era más grande la población de Tulum que la población de Akumal. Entonces primero pasaban la película en Tulum, eran por rollos, acababan el primer rollo, lo mandaban a Akumal y luego el segundo rollo, entonces había un intermedio automático en la espera y acabando la película se veía en el pueblo de Apoyo, apagaban la planta y yo vivía bastante lejos, yo tenía que regresar caminando ya sin luz. Y era esta cosa, las películas eran películas de terror mexicanas, algunas buenas, algunas malas, y me acuerdo que me regresaba llorando como con miedo, terror pues era, no sé, 20, 25 minutos caminando. ¿Y tenías 15 años, 14 años? 14 años, no, yo tenía 5 años. ¿Qué? 5 años, solo, era un poblador, muy seguro. Pero ve la temerosidad de siempre. Eso, y valía la pena justo al domingo siguiente otra vez ver, era proyectar contra una pared, era en la cancha de básquet del pueblo, pero esa cosa como mágica y cuando veníamos a México íbamos al cine Continental, ¿sabes? El cine el de Disney, y esa cosa mágica desde el castillo que veías cuando ibas llegando, no recuerdo cuál es la avenida, pero y luego los juguetitos que ven afuera, que eran estas no sé cómo nos las dejaban de plástico, que hacían burbujas con petróleo. Entonces, como esa magia alrededor de la experiencia de entretenimiento. Yo entendí el cine como arte mucho más adelante, tratando de entrar a estudiar cine al CCC, con Andrea Borbollo, una amiga que también estaba entrando, empecé a ver cine que yo nunca había visto, porque lo que llegaba a Cancún era meramente cine comercial, y después la parabólica, que era como antes de que hubiera, no había cable per se, entonces mucho menos plataformas. Yo crecí viendo cine mucho más comercial. Después me empapé y con la relación que tuve con cineastas de mi generación, Gabriel Ripstein, Michel Franco, que empecé a ver otro tipo de cine, pero lo mío era más la magia y yo quería emular eso. O sea, yo tenía el sueño
de que hacer algo que la gente se metiera en un lugar oscuro y durante 2 horas se la pasaba increíble. O sea, esa magia del proyector pegando en una pared blanca o en una pantalla y pasártela increíble. Eso fue como que lo que me metió. Empiezas a estudiar cine, empiezas a tratar de ver cómo entras, y lo primero que sucede, creo que a todos, es empiezas a trabajar en cosas que son el anti lo que querías hacer, o entras en publicidad o infomercials. Yo me acuerdo la primera vez que nos conocimos, ustedes hacían, infomercials en ese momento, antes de que hicieran lo que se pudiera. Yo, mis primeros trabajos fueron videohomes, que eran estas películas que se hacían con actores de Alfonso Sayas, César Bono. Eran sexicomedias. A ver si no volvemos a esto. Sí, estamos así. Pero era como que, o sea, el anti, lo que pensabas que ibas a hacer, ¿no? Y me tocó hacer también infomerciales. La cosa más deprimente que hice fue un video institucional de prótesis para el IMSS de Indios Verdes. Sí. Una cosa así, ¿qué tan lejos es esto? Hacíamos lo que podíamos. Con esa meta de que soñabas de que en algún momento íbamos a hacer esta película padrísima que iba a tocarle los corazones a la gente, y tú y yo tuvimos la oportunidad de hacer juntos. Tú ya producías, pero yo estaba con constante dirección en efectos secundarios, que creo que fue estas películas donde había una voz de Isa López padrísima, donde nos enamoramos todos de querer ayudarla a contar esa historia, y para mí ese fue como de los primeros proyectos ya más profesional, de decir, fuimos parte de algo padrísimo, contamos una historia padrísima, o sea, tiene el input de todos nosotros. La película era una ópera prima, entonces Isa no había dirigido, entonces pues todos lo que teníamos de experiencia lo fuimos metiendo, y creo que cuando todos vimos el resultado fue increíble. Y ese es a lo que creo que en mi caso fue, o sea, esas ganas de querer contar historias que le permitieran a la gente disfrutar, genuinamente disfrutar, embobarse, alucinar. Y hay una frase después que se vuelve muy importante para mí, y por eso empiezo a hacer otro tipo de cine, de la responsabilidad, que es lo que mencionábamos, o la voz, que es, esta frase dice: el cine no cambia el mundo, el cine cambia a la gente que cambia el mundo. Entonces yo sí creo que una película no cambia el mundo, pero sí nos cambia nuestra forma de pensar, y a raíz de eso, y ver el potencial que tienen películas como Después de Lucía, o los documentales, o todo esto, desde Filmadora empezamos a tratar de hacer películas y hacer un balance entre películas meramente divertidas y comerciales, y películas que pudieran impactar a alguien que eventualmente, años después, pues pueda cambiar el mundo. Como La Cocina. Como La Cocina. ¿Qué cosa? Películas, o sea, La Cocina es esas cosas también. Pues decíamos, la pregunta de Tania de cuánto tardaban cuando entró. Uh-huh. La Cocina le tomó 10 y 20 años. Sí, o sea, La Cocina era la primera película de Alonso Ruiz Palacios. O sea, Ramiro, Richie y Alonso iban a hacer eso antes de Güeros. Y hizo 4 películas antes, Alonso, 3 películas antes de hacer La Cocina. O sea, es impresionante, pero esa es la pasión de Alonso, esa es la pasión de Ramiro, esa es la pasión tuya, Tania, de que tenemos, y todos los productores, directores, el cuate que está escribiendo un guión ahorita, que sabe que es muy probable que no lo filme antes de 5 años. Sobre todo por los presupuestos y la conjunción de elementos. Hacer La Cocina tienes que ir a filmar a Nueva York. ¿Cómo? ¿Con qué dinero vamos a ir a filmar a Nueva York? Para eso se necesitan coproductores, se necesita tener un montón de recursos y de elementos. Y luego, pues, ¿quiénes son los actores de esta película? En donde es una historia hacia adentro, es una historia de personajes, es una historia en donde se van rompiendo y se deshacen y regresan y cambian, pero al mismo tiempo sí requiere muchísima producción detrás, y sí, todo. Eso es muy caro. Cuesta hacer las películas. Cuesta. Yo creo que en algún momento nos desviamos, porque es un híbrido rarísimo hacer cine. Es pasional, desde su inicio, su génesis es completamente pasional. La gran mayoría de las personas, si no el 90% de la gente que trabaja en cine, genuinamente es apasionada, pero al mismo tiempo se ha vuelto muy caro. Uh-huh. No solo en México, o sea, el hecho de que el 90% del cine se ha subsidiado de alguna manera u otra con incentivos fiscales, con fondos estatales, todo eso, dices, algo está mal.
en que sea tan caro hacer algo, que surge la pasión y que genuinamente, por más que, repito, creo que es muy importante a nivel cultural, a nivel posibilidad de afectar positivamente a la gente, es algo que no entra en la canasta básica. O sea, no, es algo que si desaparece, el motor de la humanidad no se para inmediatamente. Cambia, pero no se para. Entonces, sabemos que hacemos algo que si no ven tu película, no pasa nada. Pero son caras y cuestan lo que cuesta hacer algo que genuinamente alimenta el mundo o genuinamente ilumina el mundo. Entonces, esa es la contradicción y esa es nuestra batalla constantemente, estar haciendo películas que cuesten tanto. Yo no lo sé, o sea, no creo que haya nada más un tema de costos. O sea, sí creo que es caro en términos generales, pero también creo que tenemos que entender que el modelo está cambiando en todos los sentidos. O sea, si nosotros pensamos, o sea, en los años recientes, el impacto que tiene una pandemia y la capacidad que ya tiene el mundo de estar hiperconectado, porque si no estuviera así de conectado, no se hubiera frenado el mundo entero a partir de una enfermedad así. Y vas viendo todo este tema de consumo, que es un consumo, o sea, yo creo que el mayor que ha habido en la historia de la humanidad del audiovisual. O sea, no hay forma que se hubiera consumido más porque no existía la manera de hacerlo de otra forma. Porque se convirtió en lo único. Lo único que había. Sí, aunque también creo que podías haber simplemente estado alrededor de las cosas o jugando, no sé, algo de mesa o haber hecho como otra actividad que no necesariamente te llevara a conectar desde un lugar mucho más 12 horas enchufados a la tele. Pues sí, o sea, a la tele o a tu pantalla si es que lo ves en un celular o si lo ves de cualquier otra manera, que existe. Y de ahí el que la ecuación económica no esté dando para gastarte algo, o sea, no sé, X cantidad de millones en una película y que después no regresen, yo no creo que es porque no se generan, creo que es porque no terminan de viajar. O sea, si tú analizas, o sea, que pareciera que estamos mezclando peras con manzanas, pero si piensas en Zootopia, su mayor ingreso está haciendo fuera de Estados Unidos, o sea, fuera de Norteamérica, porque sí logró viajar lo suficiente, y si tú ves esa ecuación dices, qué locura, pero está llegando a esos países de manera casi local, porque está doblada al idioma local, o sea, la historia es lo suficientemente universal, tienes una máquina como Disney para poder llevarla a todos esos lugares, o sea, que no sé si ese aprovechamiento de la red que ya existe a nivel global es algo que todavía tenemos que terminar de conectar, porque desde la producción no lo estamos logrando conectar, no estamos logrando hacer estos puentes. Te voy a dar un ejemplo de donde creo que sí estamos muy caros. Uh-huh. Nosotros ahorita estamos compitiendo contra gente haciendo videos bailando, videos cocinando, videos, o sea, entonces las herramientas que nos tocó a nosotros, específicamente a ti y a mí más, conocer, nos tocó la transición de 35 milímetros a digital, se hablaba, ¿no? O sea, yo me edité en cine. Estas herramientas que George Lucas prometía que iban a ser la democratización del cine, no se llevaron al cine, se llevaron a TikTok, Instagram, a otra forma. Nosotros, pocos, o sea, no nos tocó el usar esas herramientas que genuinamente bajaron el costo, hacer más barato el cine. No. Algo pasó, eso es donde ahí yo creo que nos perdimos. O sea, las películas que ahorita están funcionando, por más que el ejemplo de Zootopia sea real, de la localización y demás, es una película de 160 millones de dólares. No todas las películas de animación que no tengan esa estándar de calidad pueden viajar, aunque las lograras doblar en otros idiomas. El costo de los actores que abren una película, o sea, algo sucedió en que sí bajaron el costo de producción de ciertas cosas, pero seguimos teniendo crews de 70 personas. Seguimos filmando en locaciones carísimas. Seguimos consumiendo muchísimos recursos. O sea, si se sustituye que la planta ya no la requieres para iluminar como iluminamos con los tuxtenos, las lamparotas, y ahora no nos damos nada, seguimos teniendo dos plantas en el set, una para los campers y otra para lo que se necesite. Resuélveme eso.
resuelven eso, efectivamente. Ahora van a 110, los Auroris y los pinches estos que tenemos aquí. Las alestras. Las balastritas. ¿Cómo se llama? ¿Qué rollo? Las asteras. Las asteras. Se conectan. Mágicas, son mágicas. son Ni siquiera se conectan, se prenden. Se cargan en la noche en un 110. No necesitan conexión. No necesitan conexión. Yo creo que lo que nos pasó es que justo hay una cosa padrísima del cine que me encanta, que es esta cosa de costumbre, ¿no? Tenemos estos rituales, unos que me gustan, otros que no, pero bautizos, sapos, el sapo es la comida el sábado, ¿no? Mediodía y comemos, y hay chelas, y hay taquiza, y estas cosas como la jerarquía es muy bonita también, ¿no? Ese respeto, el silencio en el set, o sea, si hay una cosa como muy interesante de una forma de hacer algo durante 100 y cacho años. Pero creo que ciertas costumbres se mantuvieron y no necesariamente son las ideales para adaptarnos. O sea, sí yo creo que, yo sí me imaginé hace años que yo iba a estar logrando hacer películas mucho más íntimas, mucho más chiquitas, y no lo logramos. Y creo que tiene que ver, hay una cosa, creo que cultural mexicana que es equivocada, que tenemos la cultura del chalanismo. Todos tenemos a alguien más que nos apoye. O sea, sí me ha tocado filmar un poco, sí. En Argentina son mucho más chicos los crews, en España son mucho más chicos. Entre más caro el país o más desarrollado o mejores sueldos son más chicos, quitando una superproducción como una Avenger que sí requiere un universo enorme y tiene los recursos para hacerlo. Claro. Pero es muy raro que nosotros, o sea, el costo de las películas haya crecido tremendamente hace 20 años o 15 años y la escala de la película no haya crecido tanto. Creo que no hemos, y un error muy grande fue, no educamos al público a ver otro tipo de cine más íntimo y más chico. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros, pues, hablando tú y yo, Mónica, pues era competir, o sea, efectos secundarios, lo que era competir contra comedias románticas americanas. Después Cásese quien pueda, La boda de Valentina, era competir y hacer las nuestras con nuestra humor, con idiosincrasia, con todas estas cosas, y funcionaron. Pero visualmente se parecían y pretendían tener estos elementos aspiracionales, el lugar cool, la casa cool, el antro cool, la gente cool, y en otros países que tenían las mismas circunstancias que nosotros como Argentina, que no hay un exceso de dinero para la producción, hicieron películas más íntimas, más basadas en la actuación, mucho más basadas en el guión y no en esta cosa visual. Y ese es un error que yo creo que ha hecho que el cine en general se haya vuelto muy caro, y estamos viendo que muy poco cine puede ser caro y funcionar. O sea, ser sustentable. Entonces, bueno, si una Zootopia se gasta 160 millones, se puede gastar 15 millones en desarrollo. Sí, o sea, y que creo que, o sea, lo que me refiero yo del tipo de cambio de modelo, incluso dentro de la animación, me parece que son temas muy interesantes a abordar, porque si tú piensas, por ejemplo, en La Bella Durmiente, o sea, es una película que nunca se volvió a hacer animación de esa manera, porque la idea que tenían era hacer que los cuadros, o sea, eran tamaño real básicamente, y que cada cuadro pudiera volverse una pieza de arte, y lo pintaban así a un nivel de precisión impresionante. Y decían, bueno, o sea, un nivel de desarrollo súper amplio, la película, o sea, digamos que es exitosa en su momento, y es exitosa hasta la fecha porque sigue dando por mientras se siga pasando. Pero, o sea, viene este análisis de decir cómo vamos a incorporar la tecnología, cómo vamos a incorporar artistas que se desarrollen de otra manera. No se va a lograr nunca que estos que están siendo los mega artistas, o sea, una, logren pasar ese conocimiento, y dos, logren trabajar en más de una película que logre que el estudio funcione. Entonces, o sea, creo que ese tipo de casos nos llevan a este momento en el que creo que Zootopia quizá viene de una franquicia en donde ya tienes también unos personajes que no tenías que volver a desarrollar. O sea, ya esa base de la animación la tienes, porque tienes la anterior y la tenías para el merchandising, o sea, la tenías para muchas cosas en donde pues, la escala se vuelve distinta. Pero piensas en K-Pop Hunters, o piensas en varias de estas animaciones que se han vuelto una mezcla de esta tecnología que te permite lograr unos efectos tremendos, pero también comunicarlo desde otro lugar.
Y sí creo que hay un cambio entre el tamaño de esos equipos de animación, dónde venían, etcétera. Y eso yo creo que es algo que a nivel de la ficción live action, llamémosle así, creo que nos ha faltado llegar a ese nivel de minuciosidad para cambiarlo. Pero qué curioso, tocas un punto bien interesante, ahorita que es lo de la animación. Después de esta, empezamos a ver, no sé si han visto, en las animaciones de Disney, de repente empiezas a ver que empezaron a repetir muchas escenas de otras películas. Ah, sí, ahora ya hace ese cruce, sí, no te dabas entre cuenta, una IP y otra. Y eso es padrísimo. Pero esos son de guiños. Pero no lo que hacían. No, la misma escena. La misma escena, lo que hacían. Tipo Robin Hood y... Son mismas escenas para no volver a pintar todo. Y entonces ya el vestuario era otro, pero los muñecos eran los mismos. Esa es una forma muy inteligente de haber sido como... de que Disney se acoplara a poder ser en ese volumen, poder ser mucho más sustentable. Y con esa condición económica. Totalmente. Porque era un momento salvaje como el que ahorita estamos viviendo en la ficción. Pero ve qué interesante, que a mí se me hace padrísimo. Eso es lo que creo que no hemos sabido hacer. Luego, el momento, el clímax de los estudios en Estados Unidos, Warner, todos los, estás hablando con edición Casablanca, era un cine de cierta forma, ahora no lo recordamos así, pero era muy industrial. O sea, era el jefe de estudio, había un jefe de edición, una jefa de vestuario, un jefe de arte, y las hacían y reciclaban los sets. Entonces, los barcos de Captain Blood eran los mismos que usaban ¿cómo se llama? Buccaneer y tal. O sea, era un modelo medio industrial. Por eso se construían backlots y había tantos foros, porque era de un lugar al otro, reciclamos. Ibas a otro. Y era gente que tenía chamba de fijo. Ni siquiera era como por producción. O sea, tenían una nómina fija. Porque los directores como Michael Curtiz de Casablanca era un director de encargo. Ahora lo vemos y es una de las grandes películas. ¿Qué creo que es un error ahora? Estamos regresando de cierta forma a eso con las plataformas en lugar de los estudios, pero no funcionan completamente así. Entonces, Netflix produce mucho, 1000 veces más de lo que produjo en su momento más grande Paramount o Warner, ¿no? Pero no tiene centralizado su área de construcción, no tiene sus backlots. Tiene algún estudio por acá, otros no son de ellos. Entonces, ni siquiera lo estamos haciendo industrial, donde existe una garantía de trabajo para el que trabaja en construcción o en vestuario. Entonces es el peor híbrido que podemos tener de una cosa que se vuelve industrial ahora, no sabe a artístico como el Casablanca de la época industrial de los estudios, no hay una continuidad de trabajo ni un perfeccionamiento a nivel industria porque seguimos siendo freelancers, nada más que trabajamos todos para 4 patrones. Es rarísimo momento el que estamos viviendo. Rarísimo. Y luego los guiones, ¿no? O sea, decimos, sí, pero los guiones siguen estando flojos. No tenemos esa industria de hacer guiones, claro, porque los guionistas en nuestro país no pueden vivir de hacer guiones. Porque entonces, Polo, por favor, ve y págale al guionista 700,000 pesos ahorita. Y luego termina, te entrega y por favor yo le pago otros 700 y tú otros 700 para que el señor pueda vivir de hacer sus guiones. ¿Quién lo paga? ¿Quién tiene ese dinero para poder decir, sí, fulanito de tal, quiero que me hagas esta obra por encargo, estas son las características, vamos desarrollando, pero ahí te va tu lana up front? Y también el músculo y la calidad de ese escritor, o sea, porque no es una industria. Y sí creo que ha habido las horas suficientes desde otros lugares, o sea, si tú de repente platicas con quienes hacían los programas de la barra de comedia, o las telenovelas, o todas esas cosas, o sea, no es como que no estaban escribiendo, y tenías que entregar o hasta la fecha, o sea, hay grupos de escritores que hacia la televisión tienen que seguir haciendo ese músculo. Y que si tú lo piensas justo, no sé, una familia peluche, probablemente ese grupo de escritores sigan teniendo un timing de comedia espectacular. Pero, ¿qué tipo de retroalimentación van recibiendo? Y de ahí cómo pueden como traspasar esa experiencia hacia algo que es una condición distinta como sería el cine o como serían las series de los formatos que ahora conocemos, o estas series más cortas, etcétera. O sea, son otras maneras de escribirlo. Incluso ni siquiera es como equiparable esa experiencia a donde lo quieran llevar ahora con el contenido vertical, porque se entiende diferente y son guiones diferentes. O incluso ves la forma en la que se dan las indicaciones más allá de cómo es nuestro formato de guión,
Y sí creo que no necesariamente se está formando desde el lugar correcto a esos escritores, porque uno puede hacer pues muchas cosas mucho tiempo, pero si las haces mal o si no las haces de la manera que se corrigen, pues se te quedan los vicios de eso que estás haciendo. Entonces creo que ahorita que mencionabas el ejemplo de Argentina, o sea, Argentina se empezó a tener que meter a ese rigor, digamos, de llevarlo a que las escenas, o sea, son muy económicas en la forma en la que lo escriben, o sea, como que llegan al punto sin que necesariamente sean escenas chicas. No económicas, o sea, de tema de producción, económicas, de economía de diálogo, economía de sí, claro. Pero ahí entramos entre una dualidad de lo que dices. Estoy de acuerdo que ser guionista de cine profesional es muy difícil económicamente, o sea, vivir de eso y únicamente eso y no tener que estar brincando. Pero ahorita que mencionas Argentina, o mencionamos la auge que tiene, si no el cine, las series españolas en el mundo más, también es una cosa muy cultural, o sea, un país que no lee, un país que no escribe, o sea, el consumo de libros en México es mucho más bajo, entonces es pedirle peras al horno. Y luego pasa una cosa, claro que hay grandes escritores en México, brillantes escritores, el problema es que son hombres muy leídos, mujeres, hombres, personas muy leídas. Esas personas escriben muy bien, nada más que escriben muy caro. High-end, o sea, no para el público. No para el público general. Porque pues, han escrito peliculones en México, nomás no son comerciales. No son comerciales porque la gente que sí tiene el oficio y ese rigor detrás, escribe un cine que no es tan amplio. Pues no, porque es el tipo de consumo, o sea, creo que este vínculo que haces entre la lectura y la escritura, pues también te da un tono de qué tipo de cosas escriben o qué tipo de cosas como que procuras, porque si ya vas a batallar, o sea, desde el lado del escritor, dices, ok, voy a batallar para vivir de escritor, sé escribir porque también ya lo leí, ya lo consumí, ya me formé, ya todo, y me van a pagar, o puede ser que me paguen porque no tienen ni idea si les van a pagar o no. ¿A qué me voy a dedicar? A aquello que medio les alimente un poquito más. Eso no necesariamente va afín a un espíritu comercial. Porque además lo que yo voy a escribir lo voy a entregar y va a tener un nivel que el 80% de la población en México va a decir, eso está de hueva. Porque ni siquiera la entendieron, porque no leen más que un libro al año. Y hay un cambio de hábito también en el consumo de cine mundial. Sí. O sea, si nosotros nos vamos para atrás, para mí la mejor época, posiblemente una de las mejores épocas del cine, son los 70s. A nivel mundial, lo que se está haciendo a nivel mundial, vamos a aclarar un ratito en Estados Unidos. O sea, películas como El Padrino 1 y 2, no solo siguen siendo, al día de hoy, consideradas como referentes obras de la cinematografía, fueron tremendamente comerciales. O sea, fue la más comercial El Padrino. Hoy es muy difícil que la película más comercial de un año, de un país, en el 2026, sea la mejor película 20 años después. O una de las mejores. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué nos pasó ahí como humanidad? O sea, ¿en qué momento una película podía ser exitosa y comercial? Y ahora es muy difícil, o son muy poquitos los casos, pero muy aislados, de películas genuinamente bien escritas, bien escritas, a la hora de que estamos hablando de guión, con temas universales, potentes, profundos, y aparte revienten la taquilla. Y eso es tristísimo. Sí, porque también yo creo que empieza a haber o sea, el ejemplo que pones de esa época, sí había un sentido de identidad y cultural muy importante en esas voces también, que representaban a una población. Yo creo que parte del problema de ahora tener iPhone Face o como tener todo tan parejo es que no necesariamente tienes una identidad que defiendas a capa y espada, o sea, o aquellas cosas que son genuinamente universales pues empiezan a ser contadas, o sea, porque ahorita que decías, o sea, ¿qué tipo de película podría ser así? A mí una de las películas que más me ha gustado recientemente fue Fórmula 1. Me encanta como película. Padre. O sea, me parece un peliculón en todos los sentidos, o sea, está con un nivel de minuciosidad y no soy alguien aficionado de la Fórmula 1, pero no, esa película, con todo el que yo la disfruté igual que tú, no va a aguantar el test of time. No.
No. Pues no lo sé. No, porque no a nivel guión, no va a ser una referencia como El Padrino. Sí, no, a eso me refiero. No es El Padrino, no es Casablanca. No es Casablanca, no es Schindler's List, no es... O sea, no es El Ladrón de bicicletas, no son estas películas que culturalmente... Que vuelan en todo el mundo y que aguantan los años y seguimos hablando de ellas y te siguen. O sea, tú cierras los ojos y te recuerdas a Casablanca y sientes cosas. Bueno, mira la única cosa, más reciente esa sensación, Whiplash sí puede ser. Ahora, fue una película, otra vez, no comercial. No, comercial. No, fue premiada, más no comercial. Para mí, los únicos que lo lograron todavía un rato más fue Pixar. O sea, para mí, Toy Story, sí creo que son películas que genuinamente a nivel historia van a aguantar toda la vida y fueron tremendamente y no sé comerciales. la última de Toy Story que van a sacar en donde ya son ellas y ya se pelean con la inteligencia artificial. O sea, esa es la búsqueda de aguantar un castillo que se está... Pero no lo sé, o sea, porque yo creo que la magia de la franquicia de Toy Story es que sí creció con nosotros, o sea, yo tengo la edad de Andy. Entonces, o sea, me pasaba que cuando salía Toy Story 1, claro que estaba viendo lo que estaba viviendo Andy. Cuando le toca regalar sus juguetes, también me tocaba regalar mis juguetes. Entonces, no, o sea, y ahorita yo veía ese tráiler de llegar con la caja del iPad. Y decía, claro que también sigo estando en esa generación, porque, o sea, le estoy dando iPads a los niños, ya sabes, o sea, sobrinos o lo que sea. O sea, como que hay una cosa de un acompañamiento, también como transgeneracional, que creo que es interesante ver cómo aterriza. Sí, pero hay verdad, muchísima verdad y hay muchísima identificación. Tú te identificaste por eso, porque estabas ahí, pero los niños más chiquitos se identifican con otra cosa. Claro. Yo soy 20 años más grande que Andy. No, seguro mi relación era más con vos o con ¿me entiendes? Con la mamá. Sí, con Woody, con la mamá. O con el Woody, con Woody peleándose, ¿no? Todavía vaquero. Pero yo creo que tiene que ver que son de las pocas compañías, casas productoras, que dedicó mucho tiempo a estos guiones, y justo eso de hacerlos universales y al mismo tiempo tremendamente puntuales. O sea, y yo eso es algo que creo que sí, tristemente, o sea, a mí una batalla tras otra me volvió loco, la gocé. ¿Fue sorpresa que no le haya ido bien? No tanto. No tanto, porque sabemos que es muy difícil que estas películas, ¿no? Viajen y tengan esa capacidad de ser populares, a diferencia de otros de otras áreas de las artes. O sea, a nivel música sí vemos que de repente ciertas cosas son muy universales, tanto a nivel calidad. Y no me estoy hablando más de los masivos y entrar en discusiones que si de Bad Bunny, no, pero sí hay ciertas, o sea, sí hay ciertas áreas en las artes. En el teatro lo vemos, ¿no? O sea, una gran obra es un éxito comercial, ¿no? Y sí me pasa eso en el cine, que digo, son pocas las películas que trascienden en el tiempo, trascienden, que te mueven, y aparte encuentran un éxito masivo. Un público amplio. Y eso es triste porque nos asusta mucho, aunque no sea nuestra, ¿me entiendes? Aunque no la produzcas tú, quieres que existan, porque esa es la única forma de garantizar una continuidad. Que digas, bueno, este director va a seguir trabajando, este guionista va a seguir escribiendo, este actor va a seguir trabajando. O sea, no va a tener que hacer trabajos paralelos, pinches, horribles, que bajan su nivel verticales. Eso es lo que me pasa. Vamos a acabar siendo verticales, o sea, eso es un hecho. Es que, a ver, yo sí quiero ser serios. ¿Qué va a pasar? Estamos caros, estamos malos, no vendemos nada. Las plataformas cada vez nos quieren comprar menos. Si nos compran, pues estamos siendo sus chalancillos y trabajamos por 2 cacahuates. Y el presupuesto cada vez es más chiquito, porque tampoco está el público en las plataformas. Ahora el público está en los devices portátiles y está en esos verticales, y eso es masivo, muy masivo. O sea, en muy poquito tiempo tienes un alcance de no sé cuántos millones. Pero aún así sigue siendo más grande la tele abierta en este país. Sí, en México sigue siendo la tele abierta, porque La Casa de los Famosos la vieron casi 40 millones de personas en su final. No, pero creo que sí hay una reconfiguración de nuestra conversación con el público. O sea, sí creo que, y lo habíamos platicado mucho Marco Polo y yo, en relación a la penetración que estamos teniendo en esa comunicación con el público.
o sea, es mínima. Alrededor de, o sea, somos un país de 110 millones de mexicanos, yo creo que ya más, 115, 120, no sé cuántos millones, porque se me quedaron en la estadística. Pero, o sea, esa cantidad de millones de mexicanos que, o sea, tendríamos que aspirar a que lo consuman, ya sea ojalá en una primera ventana, yendo al cine, sería genial, si tienen la capacidad de ir al cine y nos quieren dedicar 3 horas de su vida, o sea, eso sería genial. Pero si no, que podamos encontrarlos en una ventana subsecuente. Que esas ventanas subsecuentes pues cada vez son más mínimas, porque para poder financiar las películas estamos entregándolas así de, bueno, sí, ya pásalas tú en tu plataforma y pues ni modo, yo ya tuve que quedarme hasta ahí en ese proceso. Entonces no están teniendo esa vida más larga, con lo cual hay mucha gente que no se ha enterado que existen películas que estrenaron en los últimos 5 años. O sea, si llegamos y le leemos a la gente así, mira, estrenamos todas estas películas, estas les fue medianamente bien, no estuvieron en el top 5 de tal y tal y tal plataforma, yo no estoy segura a nivel masivo qué tanto van a identificarlas. Entonces sí creo que estamos teniendo que volver a hacer como este back to basics, que la música sí ya hizo muy bien, o sea, a nivel del regional mexicano lo lograron muy bien, a volver a hablarle a el señor que está en un pueblo que tiene menos de 1 millón de habitantes. Y a vender chinguísimo y a llenar, sí, claro, estadios y a representar a la gente. Totalmente. A través de las historias, a través de esos íconos que son cantantes, que vienen de estos estados o de este lugar que se siente local. Y eso es algo que yo creo que es el lugar en el que tendríamos que estar trabajando todos nosotros. Pero estamos trayendo actores de súper primer nivel, directores y productores tremendos, que tenemos un sello de calidad, que tenemos un delivery, un guión que está muy curado, muy decantado, muy leído por distintas personas y distintas personas que se supone que tienen la capacidad y el conocimiento y la experiencia para poder decir, check, está listo para ser filmado. Porque cuando nos dicen, va, ahí está tu green light, es porque ya pasamos por un montón de cosas y por años de chamba. Entonces, entregamos ese proyecto y además lo acompañamos de una campaña súper bien hecha, de una campaña que se parece a las campañas en Estados Unidos que hacen las películas ganadoras, y hacemos todo la parafernalia alrededor y ¡pum!, la gente no va a las salas como quisiéramos que fueran. Es que yo creo que es reactivar esa conversación, o sea, hablando específicamente de Un hombre por semana, yo creo que Un hombre por semana es el tipo de película que en efecto tiene que, o sea, yo sí creo que está cumpliendo una función de reactivar una conversación con el público, de ver caras que querían ver. O sea, yo por ejemplo escucho cada vez que alguien dice, ay, sale el Capi Pérez en Un hombre por semana. Digo, claro, el Capi Pérez está en la casa de muchas de esas personas todos los días o todos los fines de semana, porque está en televisión abierta, porque lo ubican como alguien que además en efecto tiene una comedia espectacular y es alguien que se siente cercano y que, o sea, la gente en su lugar los ubican. Con el Chapa pasa lo mismo, o sea, si bien lo escuchan en la hora nacional, pero también hay una conexión ahí de algo que se sentía un poquito más cercano. Entonces yo creo que la gente empieza a tener esa conversión de decir, qué bueno que me traigas una película que tenga estos elementos alrededor. Que nos hubiera gustado que estemos en los números prepandémicos o de esta era, de la nueva era del cine de oro mexicano, como le llamaban en su momento a estos taquillones. Pues esos también se construyeron, o sea, no venían de la noche a la mañana. Nos empezamos a acostumbrar de un nivel de soberbia, pero la construyeron. Con nosotros los nobles, ustedes construyeron una ola, del cual Derbez se sube después con nuestras revoluciones, y nosotros nos subimos después con Cásese quien pueda. O sea, el consumo, no digo que Devoluciones no hubiera sido exitosa, pero sí generaron una confianza en el público de querer ir a ver ese cine. De pagar por ver esa. Para ver esa y salir satisfecho, salir contento, salir mucho más satisfecho, tanto que no sé cuánta gente repitió ver Nosotros los Nobles, pero eso permitió que cuando salieran Devoluciones, la gente dijera, sin miedo, vamos a verla. Exacto. Y nosotros, me acuerdo perfectamente, hemos subido esa ola, porque la gente iba, y luego te tocó otra vez con Patán. Entonces,
Ahorita sacas Patán, ahorita saco casi, no sé cómo la vería la gente, porque no había una ola. Vamos a hacer 40, 50 millones. O sea, lo que voy, no esos números tan increíbles que hicimos, porque había una cosa que es lo que estoy de acuerdo con Tania, que hay una construcción de confianza hacia el público. Y otra cosa que sí creo, en efecto, comunicar la existencia de una película, el estreno de una película se ha vuelto complicado, pero sí hay una cosa que sí creo que estamos fallando, y ahí es donde veo una correlación con lo que han logrado en la música, es si nosotros en esta boom que hubo de producción de éxitos con estas películas y luego que coincidió con entrar a las plataformas, empezamos a hacer un poquito un tipo de cine, estoy hablando de comercial, un poquito un cine más similar, parecido. Nos gastamos un poco las fórmulas, fue repetitivo, explotamos de más ciertos actores, ciertas temáticas, cansamos. Sí. Y el cine de autor mexicano, ese no pretende entrar acá. Entonces vamos a dejar tantito aquí. Sí creo que no hemos encontrado, ni los cuates más chavos que están arrancando, ni nosotros, encontrar cómo hablarle al público de hoy a nivel comercial. O sea, sí creo que pasa, porque, o sea, no es que se murió, lo acabamos de ver. Algo hizo Noé con Derbez y con Cassandra en Mesa de Regalos. Y conectaron. No hay trucos, no son acarreados, no les dieron torta ahí. No. La gente fue a ver la película. ¿Por qué? No es porque Disney sea, ¿entiendes? La distribuidora, porque, o sea, ha tenido... Era su segunda teátrica. ¿Me entiendes? O sea, es que genuinamente hay algo, está haciendo bien Noé, algo están haciendo bien los ejecutivos detrás, algo está haciendo bien Luis, algo está haciendo esa pandilla correctamente, y otros no lo estamos haciendo igual. ¿Qué es? Y creo que eso es a que echarle un ojo. El cine de calidad, el cine autoral, ese va a tener que seguir creciendo y va a vivir de ventas internacionales si es que gana festivales, y es muy importante seguirlo haciendo. Es un cine para mí un poquito más sustentable en el sentido de que rompe esto que hablamos del costo. Sí. O sea, si es real que si haces una película de autor, una película personal, podemos subir a estos grandes equipos y ahí es donde dicen, no importa, no cobro por hacer la película, cobro menos o me acoplo. O tengo un equipo más chico. Totalmente. Pero yo. Todas esas cosas, ¿no? Oye, es que ¿por qué no quieren operar los directores de fotografía? Es que también me pongo al otro lado y lo entiendo. Sí. Nosotros hemos estado, y pues las cosas que hicimos por efectos secundarios. La vida, ahí la dejamos, o sea, ¿te acuerdas? O sea, calentando el agua todos ahí, con los encendedores. Con los encendedores así, con unos calentadores eléctricos. Era una resistencia, todo el equipo para irse ahí en el agua fría. Yo hace mucho no los veo con su resistencia calentando un agua. Es muy difícil. Y esto lo saben las plataformas, y también les duele. Sí, nos ensuciamos las manitas. No lo hacemos, no lo haces igual. Para tu peliculita, la primera película de Warner, México, no era un estudio para nosotros, eran un par de personas ahí, ¿me entiendes? Que querían que hiciéramos, que nos confiaban en hacer una película, que aparte era parte de la pandilla, pero no lo haríamos ahorita por una película, ¿me entiendes? De un estudio. Y eso es lo que ha subido los costos. O sea, eso es lo que hace que uno opere, oiga, pues yo sí opero, pero no para la peli chiquita. Sí, no para Netflix, no para estas compañías que están hablando de que Netflix va a comprar Warner en 86 billones de dólares. Cash. Y yo voy a estar operando, no sé, está cañón. No es difícil, y lo entiendo, señor fotógrafo. Amor, lo de cash. En pachocha. Eso es ridículo, ¿no? Y es donde estamos, creo. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Yo creo que hay que conjuntar. Fíjate, tengo una idea. ¿Qué tal que los contenidos cortos, que es lo que le está encantando a la gente? ¿Quién hace qué tiene? Tú decías hace ratito, conectar realmente. Y Polo lo ha repetido muchas veces en esta conversación, no estamos conectando, no estamos hablándole a la gente como le habló Mesa de Regalos, como le habló No Se Aceptan, como le habló Patán, como le habló Nobles. Porque tienen todas esas películas cosas en común, son gente de a pie.
es gente que es the girl next door, the boy next door, que no tiene un nivel socioeconómico y su momento. tal. Y un momento, todo es de momento. Era una frescura. También era una frescura. Yo sí creo que lo que hizo que las comedias románticas funcionaran, era muy sabroso por fin ver películas con el mismo humor que se había comprado o adquirido o recibido de Estados Unidos, pero viéndolas con actores tuyos en locaciones tuyas, en tus calles, con tu acento o con tus rolas. O sea, me acuerdo que tuvimos mucho de las canciones que íbamos a meter en efectos secundarios, ¿me entiendes? O sea, que Arturo Barba estuviera cantando una canción popular mexicana, que ¿no? te hiciera como recordar cosas. Y te llevara ahí. Entonces esto fue muy fresco al momento. Creo que se gastó un poco, a nivel mundial, la comedia romántica. Yo, más que el formato, y no digo que no al formato. No, hacer los verticales, no sé si los vamos a hacer, pero lo que jala de los verticales es esta conexión. Sí, pero las historias ¿cómo le vamos a hacer para llevarlo al cine? Conectando con el público. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, encontrar una forma nosotros de decir, a ver, ¿qué quieres? O sea, ser un poquito menos puritanos. Y decir, a ver, ¿estás abierto? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero hacer películas que hagan reír, o quiero hacer terror. ¿Estás dispuesto a contarlas en otro formato? ¿Entiendes? En un formato que es más accesible. O sea, si pensamos en los mejores directores de México, todavía considerados nuestros 3, hicieron su formación de narrativa profesional en otros formatos. En tele. Primero en México, en La Hora Marcada. O sea, el Gordo, Alejandro y Cuarón empezaron ahí, el Chivo, todos ellos. Si ellos hubieran sido puritanos, que era un lujo que no se podía dar en ese momento, no sabríamos si hubieran encontrado la narrativa. No es su mejor trabajo. Su mejor trabajo siempre fueron sus películas autorales. Pero al aventarse por ahí, si ellos no hubieran dicho, yo qué voy a estar haciendo televisión, Televisa, La Hora Marcada, cuando tengo aspiraciones a hacer Birdman y Frankenstein. Y lo hicieron. Eso es algo que creo que nosotros tendríamos que probar un poco. Es decir, bueno, el formato cambió. El formato en ese momento, claramente para ellos, el cine no lo estaban yendo a ver nadie a mediados de los 80, principios de los 90. Y ahí nuestros números de hoy seguirían siendo una bomba, porque no iba nadie. Entonces ahorita sería como... La película más taquillera era La Regia en Vacaciones, que era un formato distinto. Exacto. Como reality. Pero ojo, es un formato distinto. Eso es lo que voy. Entonces, a mí me daría mucha curiosidad ver, ¿me entiendes? ¿Qué haría un director como Gabriel Ripstein? Yo creo que puede entrar perfectamente un formato. Hablo Gabriel Ripstein, el director comercial de Mentiras. El que hizo Mentiras, claro. Hizo Mentiras, claro. ¿Qué haría él? Y yo creo que podría ser una cosa increíble en un formato que sea, porque es un gran storyteller. Es un gran storyteller. O sea, más allá de esta capacidad de hacer cine tremendamente personal como 600 millas, creo que es un gran storyteller. Y así lo veo con muchos directores. O sea, me encantaría ver, o sea, estos directores que han funcionado, ¿no? O sea, Gary Araki, si agarra el formato vertical, va a ser algo tremendamente interesante. Y funciona. Manolo Caro igual, que ha penetrado con el público. Yo creo que Manolo podría hacer algo, porque Manolo viene de teatro. Hizo una transición interesantísima al cine. Hizo un cine de nicho que se volvió comercial, y luego se volvió comercial en series, que no había hecho más que una cosita, un experimento muchos años antes, pero su formación venía teatral y de cine. Entonces creo que eso es muy interesante. Nosotros todos no hablamos duramente ni deshosamente de nuestra transición a las series. O sea, cuando ustedes brincaron del mismo equipo de Los Nobles a Club de Cuervos, les decía, pobrecitos, la transición, qué feo, ahora tienen que hacer formato corto. Al revés, estamos felices porque era Netflix, era muy interesante, y los primeros en hacer una serie en México, qué padre. Nadie lo vimos como una transición negativa. Al revés, yo creo que ahorita estamos siendo un poquito... Fue nada más una curva de aprendizaje, y fue nada más como hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer ahora por bloques. Ahora tienes una cosa tototota de este tamaño, tienes que tener algo que se llama showrunner, es importante porque si no se te va el pedo. Y tienes que aprender a dividir tu producción por bloques. Y del 1 al 3, y del 3 al 6, y del 6 al 10, o whatever it means. Y
tienes que tener mucho más rigurosidad en el manejo del day by day de la producción. Pero al final del día estás haciendo lo mismo. 100%. En ese específico, lo que hicieron fue otra vez generar, así como se había logrado con Huicho y con Carla, en Nosotros los Nobles, estos personajes que siguen siendo icónicos al día de hoy, lo volvieron a hacer con Mariana. O sea, con Mariana y con Huicho, y con varios del equipo. Entonces, la magia de crear personajes, de crear cuentos, 4 temporadas, o sea... 4 temporadas y sus spin-offs. Y sus spin-offs, o sea, Hugo Sánchez, o sea, la balada de Sánchez y el Potro. Entonces, eso, la verdad es que yo creo que no lo pensaron mucho. No es que no lo hayan hecho, pero pensaron mucho. Y esa transición era una transición positiva por el momento histórico de wow, entró Netflix y demás. Si ahorita, ¿me entiendes? Sacara, no sé, una plataforma que tuviera el respeto que en ese momento tenía Netflix, decir, vertical. Estamos ahí, o sea, lo acaba de platicar Caro en Content, que iban a, o sea, no se cerraban a la posibilidad Netflix de hacer contenido vertical. O sea, yo no sé si alguien, o sea, de los que les digan, oye, ¿por qué no te armas tu contenido vertical? Va a decir, no, o sea, no lo sé. Pues imagínate, este es el, ¿quién sabe? Que no. Este es el escenario que yo veo. O sea, ¿qué le dio ese como, ese como plataforma, ese respeto a las series en Netflix? Fue que fue Fincher haciendo House of Cards. Eso fue el que hizo que, bueno, sí, todos que ustedes dijeron, claro, yo sí, yo feliz. Si ahorita Fincher, Paul Thomas Anderson, cualquiera de estos hace vertical para Netflix, imagínate las colas de gente formada. Lo van a hacer. Entonces no es el formato. No es el formato, es quién está haciéndolo y cuál es el club. Porque lo que hizo brillante para mí Netflix ahí es que no hicieron una telecomedia, no hicieron un mal producto. House of Cards era un producto muy interesante, muy premium, con unos actores increíbles, con los guiones impecables y con un piloto de Fincher brillante. Si ese fuera el paso en cualquier plataforma a vertical, yo creo que estaríamos ante un momento muy interesante. Va a pasar, está pasando ya. Pues está padrísimo, ojalá y suceda. Lo que pero es de todos. Es que lo tenemos que hacer todos. 100%. Todos tenemos que entrarle a esa nueva convención y acercarnos de una manera distinta al público porque no estamos conectando. 100%. Y bajar nuestros costos. Sí, que es, o sea, mi papá siempre decía no se trata de gastar menos, sino de ganar más. Totalmente. También ese es un camino. Lo que lo hace ahorita pues, muy doloroso es que en efecto sí es caro y no estamos ganando. Con eso me gustaría como cerrar esta plática. ¿Cómo le vamos a hacer para una vez en la vida tener un negocio de este trabajo que hacemos? Primero no hay que ser malagradecidos, Mónica, porque sí hemos tenido un negocio de este trabajo. Bueno, a lo largo de tenemos 25 años viviendo de esto. Sí. Gracias a Dios. Eso es real, eso es bien importante. Sí, y yo creo que el mundo en sí se enfrenta ante, o sea, es muy difícil hacer riqueza hoy por hoy de tu trabajo. O sea, quitando a los entrepreneurs, que nosotros tenemos el problema es que vivimos entre esas dos áreas de que somos como productores, entrepreneurs, pero al mismo tiempo somos artistas y al mismo tiempo somos albañiles del cine y demás. Cholanes. Pero sí, o sea, el pensar, yo me voy para atrás cuando yo empecé a hacer esto, ¿no? Era absurdo pensar, sí era kamikaze. O sea, si nos vamos yo decido estudiar cine en el 91, 92, por ahí, pues, o sea, estrenó La Mujer de Benjamín, estrenó Solo con tu... O sea, muy poquito lo que se hacía. Pensar era completamente, o sea, era pararte con tus papás si iba a hacer cine, era ridículo. Hoy no es tan ridículo, hay una industria. Entonces sí ha mejorado, durísimo. Ahora, tampoco, lo que nos asusta ahora es que nosotros tocamos esa posibilidad de que una película pagara 3 años de nuestra infraestructura, la posibilidad de comprar o adelantar comprar una casa, además, y nos asusta que ahorita no lo vemos. Ahora, sí sabemos que si tú eres un muy buen asistente de cámara, primer asistente de cámara, vives con un mucho mejor sueldo que arriba del 80% de la población o más, 90%. Entonces, ese es el híbrido raro de lo que
de lo que hacemos, y cualquiera de los puestos. El problema con una cosa es que no tiene una garantía. La continuidad. De la continuidad. Yo creo que es, o sea, lograr que sea continuo, tal cual. O sea, o sea, ahorita estamos viendo que sí existe una producción de más de 100 películas al año. O sea, versus el ejemplo que estabas poniendo. No era la realidad del país decir se hacían más de 180 películas al año y se estrenan no sé cuántas. O sea, el tema es que estamos dedicando una serie de recursos grandes a cosas que no tienen continuidad. O sea, y que sí, si bien están dando oportunidades, o sea, creo que hay un análisis más profundo que hacer como industria en esta onda de querer hacer cine, de hacer cine para qué, para dónde, para quién, o sea, como empezar con estas preguntas que sí son el día uno de cualquier negocio, que creo que entre la inercia que ha ido existiendo con tanto cambio que ha habido alrededor de la industria, no se ha vuelto a hacer esas preguntas. O sea, no volvimos a decir, bueno, a ver, ¿entre cuántos y por qué? ¿Para quién? ¿A qué hora? O sea, porque estás peleándolas todo el tiempo para ir a un mismo lugar, pero después ves que hay películas que ya se hicieron que no se están estrenando. Entonces regresamos a la pregunta que yo tenía cuando era becaria. A ver, de tiempo, ¿dónde se iban a estrenar? Nada más espantoso que la película hecha, que no la vio nadie. Nada más triste. Nada, es tristísimo. O ves los resultados del anuario y ves que hay películas a las que fueron 100 personas, trabajaron más personas de las que la vieron. O sea, no está bien. Es que debería de haber un día de cine mexicano en donde solamente proyectaran películas a la mitad de precio. O sea, tenemos toda una semana de cine mexicano. Claro, pero está en la Cineteca o está en los festivales. Los cines, las cadenas, Cinemex, Cinépolis. Es que sí y no. Yo siempre he estado en esa dualidad, lo hemos platicado 1000 veces en todas estas juntas que hemos tenido en cada cine, productores independientes, todo. Es un hábito. O sea, la gente no retaca todos estos lugares para ir a conciertos porque regalan boletos. No, la gente no retaca, y no retaca Peso Pluma porque es el día de música mexicana. Retaca porque la gente lo quiere ver. Y eso lo vivimos. O sea, yo me acuerdo perfectamente las quejas de las películas mexicanas. Es que solo hay en una sala y hay 20 películas de Spider-Man y demás. Cuando entraron los dobles, la segunda semana, la tercera semana, estaban 4 mismas salas en un mismo complejo. O sea, nosotros llegamos a estar con casi en 3. ¿Por qué? Porque la gente la está viendo. A ver, así es. Para mí el cine es muy democrático. Entonces, yo siempre he pensado, bueno, el cine tuvo esta página de películas que estaban todas ahí. ¿Por qué no funcionaba? Pues porque no había una penetración, pero porque la gente tampoco se quería meter. O sea, para mí lo importante es que yo no quiero vivir de una limosna del gobierno. Sí, creo que debe cuidar la industria, sin duda, pero no hay cosa más padre que cuando es una película y la gente corre a verla, a diferencia de que te lleven a verla. Claro, entonces está ahí. Es que está a 3 pesos más barata que la Es muy difícil, porque eso sabemos que entonces dependemos de qué gobierno tenemos, cuál es la política de cultura, cuál es la política de economía. Entonces también eso a mí me da mucho miedo, porque lo que uno quiere ser es completamente sustentable. O sea, quieres volver a filmar porque la última funcionó, porque conectaste. Y eso es lo que debería ser merecedor de hacer otra película. Por supuesto. Entonces yo vivo en ese dilema. Sí creo que a nivel cultural, toda la semana de películas mexicanas, sí creo que cineclubs en las escuelas es muy importante por un tema cultural. Pero por un tema de industria no estoy 100% convencido de que sea por ese camino, porque entonces se vuelve una cosa, lo estamos viviendo ahorita, es otra conversación para otro programa, el Eficine. Pero yo creo que es un tema también de esa continuidad. O sea, lo estamos viendo también esta semana. O sea, esta semana ha habido temporada de premios en Cinépolis, con lo cual las películas sí entran a un costo más bajo, en las cuales se incluyen las películas mexicanas. O sea, nos está pasando a nosotros ahorita con un hombre por semana. Entonces, o sea, pero sigue siendo muy claro cuáles son las 10 películas que la gente quiere ver, aun cuando todo el catálogo que está hoy en las salas está con esa condición de tener un precio más accesible, y la gente sigue decidiendo ir a ver la película que quiere ver. Estamos viendo el fenómeno de Bendito Corazón, como la gente, como la quiere ver, va y la ve.
Porque gustó. Entonces a nosotros nos pasó en nuestra segunda semana que creció la peli, o sea, habíamos perdido pantallas y recuperamos pantallas, porque la gente decidió ir a verla, se la pasó bien, qué maravilla. Y también hay un tema en donde no hemos comunicado tampoco cómo funciona el tema de las salas. Nosotros asumimos que todo el mundo entiende que es porque si vas a verla, entonces se permanece más semanas o se queda de una manera o de otra. Hemos sido muy enfáticos en decir, ve el primer fin de semana porque es la apertura. Pero yo no siento que eso haya terminado de permear en la gente. O sea, muchos dicen, bueno, pero se quedan siempre a las mismas semanas, ¿no? Las películas. Y dices, no, pues no llegas hasta allá en esa conversación. Claro que la gente no llegas hasta allá, si ni siquiera te estás enterando que la película está en cartelera. Exacto. Porque tiene una campaña dirigidísima, chiquititita en redes, y tienes ahí unos cuantos outdoors y 4 o 5 revistas. ¿Cuándo vas a llegar a por favor, gente, tienen que ir los primeros fines de semana, si no llenamos las salas, nos las sacan? Pero el hábito es en donde ahí creo que se puede complementar, y ahí sí, a partir de los catálogos de todo el mundo, o sea, decir, ¿cómo es que haces un hábito de ver cine mexicano? Ahí sí creo que entran los circuits, etcétera, y no necesariamente con películas que están estrenando. Hay que complementar los esfuerzos. O sea, volver a que la que tengas ahí sepas que siempre va a haber una peli que quizá alguien te platicó. O sea, hay muchísimo cine en este país que, o sea, han sido grandes peliculones que mucha gente, muchas generaciones, especialmente en un país joven como este, ni ubicas, no tienes ni idea de que existieron. O sea, entonces sí creo que ahí hay un doble esfuerzo que hacer a nivel de la exhibición también de las películas. Lo que tú decías que pasaba en Akumal, pues llegaban películas. O sea, hoy no sabemos qué películas están llegando a esos espacios que no tienen complejos de cine, por ejemplo. Una cosa súper interesante que decían que por qué la generación X y luego es Millennial, después de X es Millennial y después de Millennial Z, luego es Alpha. X y Millennials tienen esta todavía cultura tremenda de cine antiguo, cine lejos de su periodo de nacimiento, y las otras generaciones no. Y el cuate hace un análisis que es por la tele en cable. Claro. La tele en cable surge en una cosa más que nada climática, no sabía. Era para donde las antenas no podías, en ciertos lugares fuera, pues perdías la señal. Y entonces empieza el cable. Y el cable empieza en los HBO, empieza en el 72. Pero lo que hacían es llenar de contenido las 24 horas. La gente estaba acostumbrada a que la tele esté abierta, se acababa la programación a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y no tenían bronca, pero el otro, para que te contrataran, tenías que tener más contenido. Entonces saturaron de licencias de películas malas, 2, X, lo que sea, y entonces nosotros crecimos viendo todo ese cine, todas esas películas. Ahora, el poder de la decisión de qué ver, nadie tiene que ver más que lo que cree que tiene que ver. Entonces esa es la diferencia fuertísima. Entonces lo que hizo eso fue, pues literalmente el dumping, o sea, era un dumping. Claro. Y eso es lo que nos hizo a todos decir, bueno, pues hay que verlo, y lo veíamos. Y eso es lo que a los centroamericanos, sudamericanos nos hizo conocer nuestra música. Era Televisa diciendo, te mando todo. Y tú lo consumes, no solo Televisa Tele, sino música. Y creo que eso sería una forma de hacerlo, no en esa cosa tan agresiva, pero una cierta forma de que dices, bueno, o sea, si te vuelvo a nutrir de todo esto, puedes encontrar un gusto de ir a consumirlo por decisión propia. ¿No? Una cosa así, o sea, en las escuelas, en los cineclubs, o sea, sí tiene que haber una forma, o sea, sí tendría que tener... Atiborremos todos los espacios pues de cine. Pues un poco cierta con la plataforma, decir, bueno, ni modo, o sea, sé que se pierde ahí, pero si está todo ahí, pues hay gente que lo encuentra, hay gente que lo ve, ¿no? Pues sí. Ese creo que puede ser una nota esperanzadora. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito para cerrar cómo fue dirigir con Ana de la Reguera. ¿Qué viaje? Viajezote. Pues mira, es muy curioso. Yo tenía la ventaja que había codirigido antes. Enfermo Amor con Rodrigo Nava. Entonces medio ya sabes un poquito por dónde viene la cosa. Lo platicamos mucho, incluso con Ana nos reímos mucho. No es una experiencia natural. Hemos coproducido, los actores coactúan con nosotros, pero la codirección es muy rara. Yo creo que aquí en este caso, aparte, pues hombre, mujer,
personalidades distintas, carácter muy fuerte, tiene un carácter muy muy fuerte, es una persona que yo admiro muchísimo ese drive que tiene, ¿no? O sea, han hecho todo lo que ha querido en la vida y como ha querido. Y yo no me puedo quejar, he hecho Deseado, estos dos caracteres muy fuertes. Yo creo que aquí la ventaja para la película fue que había un interés de los dos que jalara, que funcionara, que estaban muy conscientes de que esta película nos gustaba a los tres, a Ana, a mí y a todo el equipo, nos gustaba mucho. Es una película de cierta forma por encargo, pero un encargo que no requeríamos. O sea, esto no era una película que Ana tomó por dinero. Claro. Ana tomó por querer hacerla, le encantó el guión, le encantó la idea de dirigir. Para Tania, para mí no es que es la película que es para pagar la renta. Entonces, La Pasión nos acabó unificando. La Pasión es una película padre de contar el mejor cuento, y yo creo que pues, hubo esa apertura. Yo sabía que la película necesitaba una voz de una directora, entonces había esa cosa natural de que existiera esa voz. Pensé en Ana primero como actriz, y luego ella fue la que se propuso como directora. Ya había trabajado en su serie, ya había dirigido capítulos de su serie, y creo que sí fue la persona indicada, más allá de Ana la Reguera, la actriz, porque sí tiene genuinamente un compromiso de hacer cosas que gusten. Uh-huh. Es muy, y ahí es donde empezamos a ver si había diferencias de ver el mundo, dónde estaban las similitudes, dónde compaginábamos. Y es tremendamente chambeadora, con pocas personas, muy rigurosa. Y aunque tengamos órdenes de trabajar distintos, pues nunca hubo un momento donde Ana, ¿dónde están? Olvídate de rodajes, sino la postproducción, que es larguísima. Todos los días editamos juntos. O sea, solo no estuvo Ana cuando genuinamente, y te estoy hablando horas, tenía una cosa que hacer de la promoción de la peli o algo alrededor, pero estuvo todo el tiempo metidísima. Entonces el rigor era muy similar, sí. El compromiso era muy similar, el amor de que Ana le encontró a la película desde que la leyó, me atrevo a decir hasta posiblemente mayor al que yo le encontré. O sea, sí había una cosa donde yo tenía como que la estaba haciendo, decía, híjole, no sé, y veía a Ana como genuinamente entusiasmada de lo que estábamos haciendo. Y eso se contagia, y nos contagió a nosotros, y contagió a mucho del equipo creativo alrededor de eso. Entonces eso fue muy positivo. Es algo que yo haría otra vez, no sé, porque también con la edad los logramos más difíciles, y el carácter y demás. Yo tuve la ventaja tremendamente con Rodrigo, que era la primera película de Rodrigo. Hicimos un clic personal muy padre, pero yo no sé si Rodrigo lo volvería a hacer, ¿me entiendes? Yo no sé si Ana lo volvería a hacer. Creo que también lo hicieron de cierta forma porque era una forma de entrar. Uh-huh. Pero si le das a escoger a cualquier director, codiriges o diriges solo, vas a dirigir solo. Está difícil. Sí, o sea, porque naturalmente quien lo hace han sido estas figuras como pues, la gran mayoría de hermanos, ¿no? O sea, Duffer Brothers, los Coen Brothers, ¿no? O sea, piensan muy similar, tienen una y a veces es una cosa más de, es que yo soy tímido, entonces mejor tú habla con ellos, pero es muy complejo. Crecieron en la misma casa también, eso es muy importante. Hombre, mujer, le digo, no le digo, porque además es actriz, es prota. Eso, entonces, curiosamente, fue lo menos pesado de todo. O sea, nunca hubo, nuestras diferencias eran más de conceptualizar, pero nunca, en el set nunca tuvimos una diferencia de yo no poderla dirigir porque se autodirigiera. Yo ahí sentí que Ana me dio un lugar muy padre, una confianza. Obviamente ella probaba cosas, y también si sentía algo con uno de los actores o me decía, mira, tú aquí con la cercanía yo estoy viendo, está viendo una toma diferente, porque ve que padre sonríe, yo lo estoy viendo desde la cámara, pero la parte de dirigirla o autodirigirse fue lo más fácil, porque no, o sea, sí había una como apertura tremenda. Donde más chocábamos era, pero pues eso es el hacer cine, chocas con todos, o sea, el día que hagas una película donde nadie piense distinto, pues ese día nos retiramos, ¿no? Pero donde más chocábamos era en como conceptos o probar cosas en edición, que es una ventaja, puedes probar cosas. Sí, lo que esté filmado pues ya se quedó así, sí. En la post. En la post puedes probar muchísimos caminos.
más cortito, más largo, esta toma, no, a ver, escojamos mejores tomas. Pero en el set fue relativamente más fluido, y esta parte de la preocupación de codirigir y ella actuando en ningún momento fue complejo. Qué chingón. Sí, qué experiencia tan loca. Muy. Qué viaje. Sí, sin duda. Y la verdad es que sí creo que ganó la película. Sí. Sin duda, o sea, sí creo que hay muchas cosas. Es muy honesta, tiene mucho corazón. Y tiene muchas cosas que trajo Ana, que sí genuinamente... Se siente muy cosas de Ana ahí. Tiene mucho. Femeninas de Ana, esa fuerza, o sea, sí hay cosas ahí. Sí, sí se siente la fuerza de Ana. ¿No? Que yo no hubiera hecho. Pues no, porque es güey, punto. Por ser güey, por la edad, por el background, por miles de cosas. Habiendo hecho yo más comedia romántica. Sí. Pero hay cositas ahí que de veras, no entendía cuando Ana la estaba planteando. Me costaba y de repente las veo y digo, wow. Polo, así. ¡No mames! Saliéndole humo por los chingos. ¿Qué sigue? Esos momentos. ¿Qué sigue? Pues resolver la pregunta que nos pusiste de cine mexicano, ¿no? 100%. Creo que con eso tenemos más que tarea. Hacia verticales. Adelante. Exacto. Verticales. Hágale. No, yo sí quiero. Yo también. Yo ahorita quiero hacer teatro. Tengo muchas ganas de hacer una obra de teatro, dirigir teatro. Pero primero por romper formatos. Y si no le tengo miedo a los formatos nuevos. O sea, sí se me antoja. No a nivel industrial, no a nivel ver qué es lo que están buscando la plataforma, sino saber encontrar un guión, una historia y un equipo de gentes que queramos contar nuestra historia, nuestra peli, pero en ese formato. O sea, perderle el miedo completamente, perderle el asco completamente y hacer algo o en vertical o en short. Es un renacimiento, es una época de perderle el asco, perderle el miedo, de echarle para adelante, no se raje. Pero querías hacer cine. Muchas gracias. Gracias, Polo. Gracias, Tania. Gracias, Moni. Qué rico. Qué rico. Gracias.